Arrancamos ahora una serie de videos donde vamos a tocar el tema de Support Vector Machines. Esta es una de las técnicas más poderosas para clasificación. Eh, También es una técnica en general poderosa para análisis supervisado y no supervisado. Y se le atribuye a Vladimir Vapnik y a sus colegas fundamentalmente su desarrollo durante la década de los 90, por más que las ideas originales vienen ya de unos papers de la década de los 60, pero es a partir de la década de los 90 que esta técnica toma mucho impulso, y toma impulso particularmente en el entorno de los laboratorios Bell, donde trabajaba Vladimir Vapnik. Sí, escucharon bien, los laboratorios Bell es exactamente el mismo lugar donde se inventaron cosas como el transistor, el láser, satélites de comunicación, telefonía celular, el sistema operativo Unix, lenguaje de programación C, y después con posterioridad para análisis de datos el lenguaje de programación S, que derivó en el R. O sea, nada de esto es casualidad. Y lo que vamos a ver ahora es una pequeña introducción a esta técnica contando un poco las ideas fundamentales. Entonces vamos a empezar primero pensando cuál es el problema. El problema, y para esto los remito a mirar y a leer un poco acerca de la teoría del perceptrón, que antecede a Support Vector Machines, porque podemos pensar a Support Vector Machine como una mejora y una generalización de la teoría del perceptrón. Pero el problema básicamente es un problema de clasificación dicotómica. O sea, trabajamos en algún espacio, en este ejemplo muy sencillo estamos en dimensión 2, tenemos dos variables, x1 y x2. Pensamos que tenemos dos clases de observaciones, es un problema supervisado pero claramente de clasificación. O sea, la variable y en este caso es una categoría que le podemos dar el valor más 1, en este caso los rojos, o menos 1, en este caso los verdes. Pero de nuevo, recordando que este menos 1 y más 1 no son valores realmente numéricos, sino que funcionan en la práctica como etiquetas. No tenemos que pensar que hay una relación de orden entre el más 1 y menos aún que una diferencia de 2 unidades, sino que tenemos que pensar que es una forma de identificar a dos clases distintas, los rojos y los verdes. Y el problema en este caso es, en este espacio, encontrar un hiperplano que separe a estas dos clases. Y en este gráfico vemos claramente que tenemos dos candidatos dibujados. Un candidato que es la línea negra sólida y un otro candidato que es este hiperplano, que es esta línea punteada azul. Y de los dos es claramente preferible la línea punteada azul a la negra. ¿Por qué? Porque si bien los dos separan, en este caso en particular, linealmente en forma perfecta las clases, si yo pensara en el problema, en la capacidad generalizadora de ambos hiperplanos, en su clasificación, podría pensar, por ejemplo, si nuevas observaciones son parecidas a las anteriores, pero obviamente no iguales. Imaginemos como que agarramos a estas observaciones, a las rojas y a las verdes, y las perturbamos un poquito con un ruido. Vamos a ver que es muchísimo más fácil que una perturbación a las rojas o a las verdes pase a través de la frontera de la curva del hiperplano negro sólido, que lo haga a través del punto de la línea punteada azul. Entonces, parece ser que de las infinitas hiperplanos que separan a estas dos clases, sería ideal encontrar el óptimo, que sería el que guarde de alguna forma la mayor distancia a las clases. ¿Por qué? Porque va a ser, en ese caso, el que tenga mayor capacidad de generalización. Los Support Vector Machines van a hacer exactamente esto. Van a ser unos algoritmos, van a ser una técnica con una fundamentación matemática muy poderosa basada en la optimización, que van a lograr encontrar el hiperplano óptimo, que va a separar las clases lo mejor posible. Y de esta manera nos va a generar una capacidad de generalización que va a ser muy potente. Más aún, vamos a ver que en realidad este ejemplo bidimensional no es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos da la idea de esta idea confusa de que un hiperplano en realidad es una recta, cuando en espacios más generales el hiperplano es algo de dimensión muy grande, ¿no? En este caso en dimensión 3 tenemos el mismo problema que antes, pero ahora lo tenemos en dimensión 3. Queremos separar las clases roja y la verde, y un hiperplano en este caso es algo que tiene dimensión 2. Se le quitamos una dimensión al espacio, al feature space, que está en dimensión 3. Y en este ejemplo ya empezamos a entender un poquitito más el tamaño del espacio donde buscamos el hiperplano. Entonces la intuición creo que la traduce mejor esta representación tridimensional que la bidimensional. Lo que vamos a buscar ahora es no solo este hiperplano separador, sino que aparte vamos a buscar aquel hiperplano que separe
a las clases lo mejor posible. Que deje a veces se lo llama una calle, lo más ancha posible. O otra terminología que vamos a ver, que es la que genera un margen lo más grande posible para separar las clases. ¿Por qué? Porque de esta manera va a generarnos una generalización, una capacidad de generalización mucho mayor. Y vamos a demostrar y vamos a ver en los próximos videos que en realidad cuando generemos este hiperplano óptimo con este margen máximo, automáticamente tanto el hiperplano como este margen va a terminar dependiendo de unos pocos observaciones, que en este caso son las que están graficadas de mayor tamaño. Estas pocas observaciones son las que le van a dar el nombre a la técnica, porque se van a llamar vectores soporte. ¿Por qué? Porque son los que van a definir o soportar este hiperplano separador. Pero todo eso lo vamos a ver con un poco más de detalle en los próximos videos.